Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y sus familias. La escritura base de este mensaje se encuentra en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Entonces, si pueden ir conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y este pasaje, vea, muy probablemente lo han titulado en sus Biblias como el aceite de la viuda, el aceite de la viuda. Vamos a darle lectura a esta historia en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, dando chance a que todos lo puedan encontrar y posteriormente a la lectura haremos una aplicación de ella en cuanto a la oración. Entonces ahí sí pueden ver en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, que seguramente ahí lo han titulado en sus Biblias como el aceite de la viuda. Dice así, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y dice, él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora, en esta historia, si somos muy minuciosos, podemos llegar a encontrar hasta 10 pasos que pudieran manifestarse o evidenciarse en nuestra vida de oración. Uno dice, ¿10 pasos? Se pregunta uno, pues increíblemente sí. Ya cuando se los explique y lo apliquemos a nuestras vidas, lo comprenderemos. Paso número 1. ¿Qué hizo la viuda? Clamó a Eliseo. Recuerden que en aquel entonces el clamar a un profeta de Dios era como clamar a Dios. Obviamente en aquel entonces también se oraba a Dios directamente, pero queda claro que cuando clama a Eliseo era porque sabía que Dios estaba con él y estaba pidiéndole no su favor, o sea, no el favor de Eliseo, sino el favor de Dios por medio de Eliseo. Es decir, Eliseo era como un intermediario. El día de hoy clamamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el paso número 1 es clamar a Dios. Y algo que me gusta mucho de su clamor, o sea, de la viuda, dice que nosotros podemos aprender al clamar a Dios es lo siguiente. Ella clamó tal y cual su necesidad, sin agregarle ni quitarle. Cuando nosotros clamemos, digámosle a Dios nuestra necesidad, exactamente nuestra necesidad. Y es que nosotros muchas veces cuando clamamos a Dios, ya lo hacemos dándole una idea de cómo queremos que resuelva nuestra necesidad. Simplemente póngase a pensar, ¿verdad? Cuando usted ora y se da cuenta, pues que es cierto, ¿verdad? Es decir, aquí podemos ver que la viuda en su clamor solo dijo su necesidad y ya. No dijo que mis acreedores, vean, los atropelle un tren. Bueno, no había trenes, vea. Bueno, que les caiga un camello encima. No, ¿verdad? No dijo eso. Ni siquiera dijo que Dios ablande los corazones de mis acreedores y ya no me cobren. No, ni siquiera dijo eso. No dijo que me gane la lotería. O tampoco dijo, pues ya que soy viuda, pues que me case con un millonario. O ya se me olvidaba también agregar, y que sea cristiano, vea. Examinemos de nuestras oraciones y chequemos si no estamos ya dándole ideas a Dios de cómo queremos que respondan nuestras oraciones. Como que estamos dándole ya ideas de cómo queremos que Él obre. Entonces la viuda solo dijo su franca necesidad. Ni le dijo a Eliseo
Ve y diles a mis acreedores que no sean unos abusivos. Vea. Ni eso pidió, solo confesó y clamó su necesidad. Ahora, paso número 2. Eliseo la hizo confesar o declarar lo que tenía a la mano. Es decir, ¿con qué cuentas? No para cobrarle como los falsos profetas, sino para hacerla pensar con qué bendiciones de Dios contaba en ese momento. Si nos damos cuenta, ya con este segundo paso se rompe una mala tradición la cual estamos muy acostumbrados los seres humanos a la hora de orar. Normalmente queremos que nuestras oraciones operen de la siguiente manera. Yo le pido a Dios y Él me concede la petición. Tratamos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, donde el amo es uno y Él es el que tiene que hacer lo que le pedimos. Hermanos míos, eso no debe ser así. Y yo creo que todos nosotros sabemos eso. Nunca al orar tengamos la mala actitud de creernos los amos. Ya no se diga de aquellos que les gusta, yo declaro y el Señor va a hacer esto, cosas así tremendas, ¿no? Que no es bíblico. Esa actitud, vea, que tienen a unos, son los que se enojan contra Dios cuando no les concede lo que le pidieron. Se hacen berrinchudos o se les ocurre decir, pues voy a dar menos ofrenda, como castigando a Dios, ¿no? O haciéndose del rogar o faltando a los servicios, etcétera. Ahora, continuando con la idea del segundo paso, ¿qué debía hacer la viuda? Declarar lo que tuviera a su disposición. ¿Con qué cuentas? Así Dios quiere que examinemos sinceramente con lo que ya contamos y lo usemos, vea, para que Él pueda mitigar, vea, nuestra necesidad, vea, con qué contamos. Entonces, uno puede ver entonces ya el paso número 3. Entonces, acuérdense, primero es el clamar a Dios y luego es con qué cuentas, vea, declara, vea, qué es con lo que cuentas. Paso número 3, ella declara lo que tiene. Entonces, si ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces, ¿con qué contamos nosotros? Vea? A veces le pedimos mucho a Dios por algo, pero no le queremos declarar con lo que ya contamos, como diciendo, concédeme esto, pero no me toques lo que ya es mío. Así, ¿verdad? Así hay hermanos que piden ayuda, pero no quieren confesar ni declarar con lo que ya cuentan. Piden a fulanito, a manganito, a sultanito, pero que nadie se dé cuenta de lo que ya me dio el otro y ninguno sepa lo que ya tengo en casa para que me den más. Con Dios no es así. Hay que declararle todo. Ahora, obviamente, Él sabe todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros tenemos que ser sinceros, honestos y realmente figurar y ver, ¿verdad? Con lo que contamos ya, con esas bendiciones de Dios. Entonces, hay que declararle todo. Hay que ser honestos y darnos cuenta que Dios puede hacer milagros, aunque en mi casa solo cuente con 1 litro de aceite. Y estoy seguro de que todos contamos con más que eso. Recuerden que la fe y la razón van de la mano. Orar con fe y actuar con sabiduría, ambas cosas las enseña Dios en las Escrituras. Orar con fe y actuar con prudencia. La fe y el raciocinio van de la mano. Tienes que tomar en cuenta aquello con lo cual Dios ya te ha bendecido. ¿Con qué cuentas? ¿Con qué bendiciones de Dios cuentas, las cuales Él pudiera usar para responder tu petición? Paso número 4. Ella recibe instrucciones de qué hacer con lo que ya contaba. Si se fijan cómo la oración puede ser pues más compleja de lo que pensamos. Entonces, como dijimos, paso número 1, clamo a Dios. Paso número 2, Él me pregunta con qué cuentas. Paso número 3, declaro sin esconder nada con qué cuento ya. Paso número 4, Él me da la sabiduría de qué hacer con lo que ya cuento. Hermanos, vea, no sé si ustedes han sido testigos de lo siguiente o si a ustedes les ha pasado. Muchos hermanos llegan a cometer malas decisiones, no por ser malos, sino porque no piden consejo. Conozco hermanos que han perdido cientos, miles y hasta más dólares que eso solo por no haber buscado consejo y sabiduría de parte de hermanos piadosos que hubieran podido haberles aconsejado perfectamente de acuerdo a su necesidad. Como que ellos, ya sea por su ignorancia o por su orgullo, no quieren pedir consejo.
Entonces, el paso número 4, estamos aquí escuchando, vea, atentamente las instrucciones de Dios. Ahora, paso número 5. Ella obedece las instrucciones de qué hacer con lo que cuenta. Y así como les decía que lamentablemente existen muchos casos en los cuales los hermanos se meten en problemas por no buscar, ¿verdad?, ni escuchar consejo. Gracias a Dios, también conozco hermanos que han sido muy bendecidos por Dios y se han evitado grandes problemas porque sí buscaron el consejo de parte de esos hermanos que aconsejan cosas de esta vida de manera bíblica. Y no solo buscaron el consejo piadoso, sino que lo pusieron por obra. Ahora, ¿qué hizo la viuda que nos recuerda de la oración? Se encerró ella con sus hijos, obedeciendo a lo que se le dijo. Jesús, ¿verdad?, nos dice que cerrada la puerta, hagamos nuestras oraciones personales en secreto y Él nos responderá en público. Ahora, paso número 6. La viuda recibe la bendición de Dios por su obediencia. En el caso de la viuda, su aceite se multiplicó de manera milagrosa, pero aquí no queda todo. Todavía hay más pasos. ¡Wow! ¿Cómo? Entonces recordemos lo que ya vimos. Clamo a Dios. Él me pregunta, ¿con qué cuentas? Paso número 3, declaro sin esconder nada. ¿Con qué ya cuento? Paso número 4, Él me da la sabiduría de qué hacer con lo que cuento. Paso número 5, obedezco sus instrucciones. Paso número 6, Él bendice mi obediencia. Paso número 7, la viuda pregunta, ¿qué debe hacer con la bendición? Este paso es importantísimo, ya que a veces Dios nos bendice de una manera maravillosa y ya nosotros hacemos lo que nos pega la gana con la bendición de Dios. No hagamos eso. Preguntémosle a Dios qué hacer con lo que Él ya nos ha bendecido. Hay quienes llegan a ser muy bendecidos por Dios y por no consultar con Dios, derrochan la bendición o se echan a perder espiritualmente hablando con la bendición, bueno, y a veces hasta físicamente o materialmente. Se apartan de Dios. Entonces, sí, bien sujetos a Dios cuando tienen necesidad, pero solamente son bendecidos por Dios y se olvidan de Él. Mira, ¿cuántas veces no le pasó eso al pueblo de Israel? ¿Y cuántas personas tal vez que nosotros conocemos también les pasó lo mismo? Que mientras estaban en necesidad, bien sujetos a Dios, pero una vez que recibieron la bendición, se alejaron de Él. Entonces, paso número 8, Dios a través de Eliseo le dice qué hacer con la bendición, con el milagro que Dios le otorgó. Paso número 9, asumimos, ¿verdad?, que ella atendió la voz de Dios. Y paso número 10, Dios no solo la libera a ella y a sus hijos de sus acreedores, sino que hasta puede vivir de lo que quede. Entonces vamos a ver los 10 pasos. Clamo a Dios. Él me pregunta, ¿con qué cuento? El paso número 2. 3, yo declaro con lo que cuento. 4, Él me da la sabiduría para saber qué hacer con lo que cuento. 5, obedezco sus instrucciones. 6, Él bendice mi obediencia. 7, le pregunto qué hacer con su bendición. 8, Él me dice qué hacer con la bendición. 9, yo uso la bendición como Él me dice. Y 10, Dios me responde a su manera mi petición y me libera de mi aflicción. Entonces, no necesariamente de todas las oraciones tendrán estos 10 pasos, pero hay algunos que pueden que sí. Entonces, y ya vea, para terminar, para los que no han entregado sus vidas a Cristo, ese es el mensaje de Dios. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados que te impedían acercarte a Dios. Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre para convertirse en nuestro Señor y Salvador. Si tú tienes fe en este mensaje de salvación, confiesa tu fe en Él, arrepiéntete de tus pecados y entra en un pacto con Cristo a través del bautismo, donde Él te limpia de todos tus pecados, Jesús, vea, y te da su Santo Espíritu. Y tú aprendes a vivir tal y como Jesús quiere que vivas, con la ayuda de su guía, de su palabra y de su iglesia, hasta que Él te llame a su gloria o Él literalmente regrese por los suyos. Si quieres declarar tu decisión de entregar tu vida a Cristo,
lo puedes ver hacer cuando el hermano que dirige el himno de invitación te lo haga saber, ¿verdad? Entonces el hermano Minaldo Puente tiene la palabra. Gracias.